El sol de Guadalajara se filtraba entre las cortinas de la oficina de Tecnoméxico, una empresa de desarrollo de software que había crecido meteóricamente en los últimos 5 años. Alejandro Mendoza, de 28 años, revisaba por última vez los códigos del nuevo sistema de seguridad bancaria que su equipo había desarrollado. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras ajustaba los últimos detalles del proyecto que cambiaría su vida para siempre. Ale, hermano. La voz de Rodrigo Vega resonó por toda la oficina. Su mejor amigo desde la universidad se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Listo para la presentación de mañana? Los del Banco Nacional están muy emocionados. Alejandro se estiró en su silla, sintiendo el peso de meses de trabajo. Creo que sí. Este sistema va a revolucionar la seguridad bancaria en México. Imagínate, Rod, nunca más habrá fraudes como los de antes. Eso espero, carnal. Rodrigo se acercó más, observando la pantalla. ¿Me podrías mostrar una vez más cómo funciona el protocolo de encriptación? Sin sospechar nada, Alejandro le explicó detalladamente cada aspecto del sistema. No notó cómo Rodrigo fotografiaba discretamente la pantalla con su teléfono, ni cómo sus preguntas parecían dirigidas a obtener información específica. Esa noche, Alejandro cenó con su novia Sofía en su restaurante favorito del centro histórico. Los mariachis tocaban Cielito Lindo, mientras ella le tomaba la mano sobre la mesa. «¿Estás nervioso por mañana, verdad?», le preguntó Sofía, acariciando su mejilla. «Un poco. Pero es nuestro gran momento, amor. Si esto sale bien, podremos casarnos el próximo año como planeamos». Sofía desvió la mirada hacia la ventana. «Alejandro, hay algo que debo decirte». Pero antes de que pudiera continuar, el teléfono de Alejandro sonó. Era su jefe, el señor Herrera. «Alejandro, necesito que vengas inmediatamente a la oficina. Ha pasado algo grave». Cuando llegó a Tecnoméxico, la policía ya estaba ahí. El inspector Morales, un hombre corpulento con bigote gris, lo esperaba con esposas en la mano. Alejandro Mendoza queda arrestado por espionaje industrial y traición corporativa. ¿Qué? Debe haber un error. El señor Herrera, con la cara desencajada, le mostró una copia impresa de correos electrónicos. Encontramos evidencia de que vendiste los códigos de nuestro sistema a la competencia. Los correos están firmados desde tu cuenta personal. Eso es imposible. Yo jamás haría algo así. Pero mientras lo esposaban, vio a Rodrigo parado en la esquina, evitando su mirada. Y junto a él, Sofía, que por primera vez en meses, llevaba puesto un collar de diamantes que él nunca le había visto. Rodrigo. Sofía. Díganles que esto es mentira. Pero ambos se dieron la vuelta y se alejaron, dejándole solo con la devastadora comprensión de que las dos personas en las que más confiaba acababan de traicionarlo. La prisión de Puente Grande se alzaba como una fortaleza de concreto gris bajo el implacable sol jalisciense. Alejandro, esposado y vestido con el uniforme naranja de los presos, caminaba por primera vez por el patio principal. El ruido era ensordecedor, gritos, risas amargas, el eco metálico de las puertas al cerrarse. «Oye, universitario», le gritó un preso desde una de las celdas superiores. «Aquí no sirve tu título». Un guardia lo empujó hacia adelante. Celda 247. Tu nuevo hogar por los próximos 15 años. 15 años. La sentencia resonaba en su cabeza como un martillo. Sus abogados de oficio apenas habían podido hacer algo contra la montaña de evidencia falsificada que presentó la fiscalía. Los correos electrónicos, las transferencias bancarias a su nombre, incluso testigos que juraron haberlo visto reuniéndose con representantes de empresas competidoras. Su celda era un cubo de 2 metros por 3, que compartía con un hombre mayor de aspecto distinguido que leía tranquilamente un libro gastado. A diferencia de los otros presos, este hombre irradiaba una calma que contrastaba con el caos circundante. «Edmundo Faria», se presentó el hombre, extendiendo una mano firme.
Y supongo que tú eres el famoso traidor de Tecnoméxico. Alejandro Mendoza. Y no soy un traidor. Edmundo cerró su libro y lo observó con ojos penetrantes. Aquí adentro, muchos dicen ser inocentes. Pero en tus ojos veo algo diferente. Veo la furia del hombre que ha sido verdaderamente traicionado. Durante las siguientes semanas, Alejandro se sumió en una depresión profunda. No comía, apenas dormía, y pasaba las horas mirando por la pequeña ventana de su celda hacia el mundo exterior que se le había vuelto inalcanzable. Una noche, después de una pelea en el comedor donde casi lo acuchillan por defender a un preso más joven, Edmundo le habló mientras le curaba las heridas. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la venganza y la justicia, muchacho? No me interesa la filosofía barata, respondió Alejandro amargamente. La venganza es emocional, ciega, destructiva. La justicia es estratégica, calculada, constructiva. Edmundo siguió limpiando la herida. Yo llevo aquí 12 años por un crimen que no cometí. Pero he aprendido que el tiempo no es nuestro enemigo si sabemos utilizarlo. ¿Y de qué me sirve eso? Mi vida acabó. La mujer que amaba me traicionó con mi mejor amigo. Mi carrera, mi reputación, todo destruido. Edmundo sonrió misteriosamente. ¿Y si te dijera que hay una manera de recuperar todo lo que perdiste? ¿Y más? Alejandro lo miró con incredulidad, pero algo en los ojos del viejo le hizo prestar atención. Antes de ser encarcelado, era arqueólogo. Trabajé durante años en excavaciones por todo México. Y encontré algo que las autoridades nunca supieron que existía. Edmundo se acercó más, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. ¿Conoces la historia de los tesoros perdidos de la Revolución Mexicana, verdad? Pancho Villa escondió una fortuna antes de morir. Oro, joyas, documentos valiosos. Pero lo que encontré va más allá de eso. Los ojos de Alejandro se iluminaron por primera vez en meses, aunque su racionalidad luchaba contra la esperanza. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Por qué a mí? Porque veo en ti lo que yo era antes, un hombre íntegro destruido por la traición. ¿Y por qué? Edmundo tosió violentamente, y Alejandro notó las manchas de sangre en el pañuelo. Porque me estoy muriendo, y necesito que alguien termine lo que empecé. 6 meses habían pasado desde que Edmundo comenzó a contar su historia. La salud del viejo arqueólogo se deterioraba día a día, pero su mente permanecía afilada como una navaja. Durante las largas noches en la celda, le había enseñado a Alejandro no solo sobre el tesoro, sino sobre historia, estrategia, psicología humana, y lo más importante, paciencia. El tesoro de Villa es real, le explicó Edmundo una noche mientras dibujaba un mapa improvisado en el suelo con un pedazo de carbón. Pero no está donde todos creen. No está en Chihuahua ni en Durango. Está aquí, en Jalisco. Alejandro había aprendido a no interrumpir cuando Edmundo hablaba. El viejo tenía una manera de revelar información gradualmente, como si cada detalle fuera una lección que debía ser absorbida completamente antes de pasar al siguiente. Villa tenía un aliado secreto aquí en Guadalajara. Un comerciante llamado Ignacio Herrera, bisabuelo del que ahora es tu ex jefe. La familia Herrera ha guardado este secreto durante generaciones, sin saber exactamente qué custodiaban. El corazón de Alejandro se aceleró. ¿Herrera? Mi ex jefe es descendiente de... Exactamente. La ironía del destino, ¿no te parece? El hombre que te traicionó tiene en sus manos la llave de tu venganza. Edmundo tosió otra vez, esta vez con más sangre. Su cáncer de pulmón avanzaba implacablemente. Escúchame bien, Alejandro. En el sótano de la casa colonial de los Herrera, en el barrio de San Juan de Dios, hay una habitación secreta. Detrás del retrato del bisabuelo Ignacio, encontrarás un mapa que te llevará al verdadero tesoro. Pero aunque salga de aquí, ¿cómo voy a acceder a la casa de Herrera? El hombre me odia. Edmundo sonrió débilmente.
Ahí es donde entra la segunda parte del plan. Te voy a enseñar a convertirte en otra persona. Literalmente. Durante los siguientes días, Edmundo le enseñó técnicas de transformación que había aprendido durante sus años como arqueólogo encubierto. Cómo cambiar su apariencia, su manera de hablar, sus gestos. Cómo crear una identidad completamente nueva. Cuando salgas de aquí, no serás Alejandro Mendoza, el ingeniero traicionado. Serás alguien completamente nuevo. Alguien con poder, con influencia, con recursos. ¿Y cómo voy a conseguir todo eso sin dinero? Con esto. Edmundo sacó de debajo de su colchón un pequeño papel arrugado. Es la ubicación de un alijo menor que encontré hace años. No es el tesoro principal, pero es suficiente para darte el capital inicial que necesitas. Alejandro leyó las coordenadas. Estaban en una zona rural cerca de Tequila, no muy lejos de Guadalajara. Hay suficiente oro ahí para que comiences tu nueva vida. Pero recuerda, el verdadero tesoro, el que te dará el poder para vengarte apropiadamente, está en la casa de Herrera. Esa noche, Edmundo sufrió un ataque particularmente severo. Los guardias lo llevaron a la enfermería, pero Alejandro sabía que era el final. Antes de que se lo llevaran, el viejo logró susurrarle al oído. Recuerda, la venganza más dulce es aquella donde tus enemigos se destruyen a sí mismos. Tú solo tienes que poner las piezas en su lugar. 3 días después, Edmundo Faria murió en la enfermería de la prisión. Oficialmente, había muerto solo, sin nadie que llorara su partida. Pero Alejandro sabía la verdad, acababa de perder al único padre verdadero que había tenido. En el funeral de la prisión, mientras echaban tierra sobre el ataúd barato de madera, Alejandro hizo un juramento silencioso. No solo se vengaría de quienes lo habían traicionado. Honraría la memoria de Edmundo completando su última misión. Esa noche, solo en su celda, Alejandro comenzó a planear meticulosamente su escape y su transformación. Tenía 9 años más de sentencia por delante, pero ya no los vería como una prisión. Los vería como una preparación. 4 años habían pasado desde la muerte de Edmundo. Alejandro, ahora de 32 años, había transformado no solo su cuerpo sino su mente. Las horas en el gimnasio de la prisión habían esculpido músculos que nunca había tenido, mientras que las noches las dedicaba a estudiar en la biblioteca. Había devorado libros de economía, finanzas, psicología, historia del arte, y todo lo que pudiera ayudarle en su futura misión. Pero lo más importante era su transformación mental. Ya no era el joven ingenuo que confiaba ciegamente en las personas. Ahora observaba, calculaba, planeaba cada movimiento con la precisión de un relojero suizo. La oportunidad llegó durante un motín en el patio. Mientras los guardias luchaban por controlar a los presos amotinados, Alejandro se las arregló para perderse en el caos y llegar hasta la lavandería industrial. Allí, tal como había planeado durante meses, tenía escondido un guardia que había estado sobornando gradualmente con pequeños favores e información. ¿Estás seguro de esto, Mendoza?, le preguntó el guardia nerviosamente. Si nos pillan. Ya te expliqué el plan. En 2 horas, durante el cambio de turno, la puerta este estará desatendida por exactamente 4 minutos. Es todo lo que necesito. El guardia asintió y le entregó ropa civil y documentos falsos. Después de esto, nunca nos hemos visto. Nunca, confirmó Alejandro. La fuga fue perfecta. 4 años de observación y preparación se condensaron en 10 minutos de ejecución impecable. Para cuando se dieron cuenta de su ausencia, Alejandro ya estaba en un autobús rumbo a Tequila, vestido como un trabajador agrícola más. La primera parada fueron las coordenadas que Edmundo le había dado. En una cueva escondida entre los agaves azules, encontró exactamente lo que el viejo arqueólogo había prometido, una pequeña fortuna en monedas de oro y joyas coloniales. Suficiente para comenzar. Con una nueva identidad como Eduardo Villarreal, un empresario regiomontano que había hecho fortuna en Texas, Alejandro comenzó su transformación.
cirugía plástica sutil para cambiar la forma de su nariz y barbilla, lentes de contacto para cambiar el color de sus ojos, un bronceado permanente y un nuevo corte de cabello completaron la metamorfosis física. Pero la verdadera transformación era su personalidad. Eduardo Villarreal era carismático donde Alejandro había sido tímido, agresivo en los negocios donde había sido colaborativo, despiadado donde había sido compasivo. Utilizando el oro como capital inicial, comenzó a invertir en el mercado de valores con una precisión sobrenatural. Sus 4 años de estudio en prisión, combinados con su conocimiento previo de tecnología, le dieron una ventaja que pocos tenían. En 6 meses, había multiplicado su capital por 10. Mientras tanto, investigaba discretamente a sus antiguos enemigos. Rodrigo Vega había usado la información robada para crear su propia empresa, Secure Code, que había crecido meteóricamente gracias al sistema que realmente había desarrollado Alejandro. Se había casado con Sofía en una ceremonia lujosa que había sido portada de las revistas de sociales. Pero había grietas en su aparente éxito. Secure Code tenía problemas financieros ocultos. Rodrigo había sobreestimado sus habilidades técnicas y sin Alejandro, no podía mantener la innovación que había robado. La empresa estaba endeudada y buscaba desesperadamente inversores. Eduardo Villarreal apareció como un ángel salvador. Señor Vega, le dijo durante su primera reunión en las oficinas de Secure Code, he estado siguiendo su trabajo. Muy impresionante. Rodrigo, que ya no era el joven confiado de antes sino un hombre ansioso y ligeramente desesperado, casi se derritió de alivio. Señor Villarreal, su reputación lo precede. Hemos oído hablar de sus éxitos en el mercado tejano. Me gusta invertir en talento joven. Y creo que usted tiene exactamente lo que busco. Lo que Rodrigo no sabía era que Eduardo había estado comprando discretamente las deudas de Secure Code a través de empresas fantasma. Técnicamente, Eduardo ya era el dueño de más del 60% de la empresa. Pero Alejandro tenía planes más elaborados que simplemente quitarle la empresa a Rodrigo. Tenía planes para destruir completamente todo lo que había construido con su traición. El restaurante Casa Herrera era uno de los más exclusivos de Guadalajara, ubicado en la mansión colonial que había pertenecido a la familia durante generaciones. Eduardo Villarreal, impecablemente vestido con un traje italiano, cenaba solo en una mesa con vista al jardín principal, pero sus ojos estaban fijos en el hombre que cenaba en la mesa de honor, su ex jefe, Santiago Herrera. Habían pasado 8 meses desde su escape, y Eduardo había construido una reputación sólida en los círculos empresariales de Guadalajara. Oficialmente, era un inversionista exitoso interesado en tecnología y bienes raíces. Extraoficialmente, era un fantasma que movía piezas en un tablero que solo él podía ver completamente. Señor Villarreal, se acercó un mesero. El señor Herrera pregunta si le gustaría acompañarlo en su mesa. Dice que ha oído hablar mucho de usted. Eduardo sonrió. Todo estaba saliendo según el plan. Santiago Herrera era un hombre de 60 años, corpulento y con el aire de quien había heredado su posición más que ganársela. Su empresa, Tecnoméxico, había perdido terreno significativo desde el escándalo Mendoza, como lo llamaban en la industria. Señor Villarreal, es un placer conocerlo finalmente, dijo Herrera, extendiendo una mano sudorosa. He escuchado que está interesado en invertir en el sector tecnológico. Así es. Y he escuchado que usted tiene una empresa con mucho potencial pero algunos desafíos. Herrera se rió nerviosamente. Bueno, hemos tenido algunos contratiempos. El asunto con Alejandro Mendoza nos costó varios contratos importantes. Eduardo tomó un sorbo de su vino, saboreando el momento. Así, el empleado deshonesto. Escuché que fue muy traumático para la empresa. Un traidor, escupió Herrera. Le dimos una oportunidad, confiamos en él, y nos apuñaló por la espalda. Menos mal que está pudriéndose en prisión donde pertenece. Qué afortunado que lo descubrieran a tiempo. Sí, bueno, fue gracias a Rodrigo Vega, uno de nuestros mejores empleados en ese momento.
Él fue quien trajo las evidencias. Un joven muy leal. Eduardo asintió pensativamente. ¿Rodrigo Vega? ¿El que ahora tiene Secure Code? El mismo. Aunque debo admitir que me dolió cuando se fue para formar su propia empresa. Pero entiendo la ambición de los jóvenes. Lo que Herrera no sabía era que Eduardo acababa de terminar de comprar la última deuda pendiente de Secure Code. Técnicamente, Rodrigo trabajaba para él ahora, aunque aún no se había revelado esta información. Señor Herrera, me gustaría hacerle una propuesta. Estoy interesado en invertir en Tecnoméxico, pero también tengo una condición especial. Los ojos de Herrera se iluminaron. ¿Qué tipo de condición? He estado restaurando propiedades coloniales como inversión. Tengo entendido que esta mansión tiene una historia fascinante. ¿Estaría interesado en venderla? Herrera se quedó pálido. Oh, no, señor Villarreal. Esta casa ha estado en mi familia durante generaciones. Es nuestro patrimonio. Entiendo perfectamente. Solo era curiosidad. Mi bisabuelo era arqueólogo y siempre me contaba historias sobre los tesoros escondidos en las casas coloniales de Jalisco. ¿Tesoros? Herrera se rió, pero Eduardo notó el nerviosismo en su voz. Seguramente solo son leyendas. Historias sobre revolucionarios que escondían oro y documentos valiosos. Mi bisabuelo solía decir que algunas familias guadalajarenses custodiaban secretos sin siquiera saberlo. Herrera bebió vino para ganar tiempo. Bueno, estas casas viejas tienen muchas historias. Eduardo se inclinó hacia adelante, como compartiendo un secreto. ¿Sabe qué es lo más interesante? Mi bisabuelo tenía mapas. Mapas que mostraban ubicaciones específicas en ciertas casas. Pero por supuesto, probablemente ya no existe nada después de tantos años. Esa noche, Eduardo regresó a su penthouse sabiendo que había plantado la semilla correcta. Santiago Herrera pasaría las próximas noches revisando cada rincón de su mansión, buscando algo que había estado ahí durante décadas sin que él lo supiera. Mientras tanto, Eduardo tenía otra cita. Sofía Martínez, ahora Sofía Vega, había aceptado reunirse con él para discutir una supuesta colaboración benéfica. Cuando ella entró al café, Eduardo sintió una punzada en el pecho. Seguía siendo hermosa, pero había algo diferente en sus ojos. Algo vacío. Señor Villarreal, gracias por aceptar reunirse conmigo, dijo ella, sin reconocer al hombre que una vez había amado. Es mi placer, señora Vega. Entiendo que está involucrada en obras de caridad. Sí, trabajo con mujeres víctimas de violencia doméstica. Su voz tenía una calidad hueca que no había tenido antes. Eduardo estudió su rostro. Había un moretón casi imperceptible en su muñeca, cuidadosamente cubierto con maquillaje. ¿Su esposo apoya su trabajo? Sofía vaciló por un momento. Por supuesto. Rodrigo es muy comprensivo. Pero Eduardo había visto suficiente. La venganza que había planeado para Sofía tomaría una forma muy diferente a la que había imaginado. Algunas veces, se dio cuenta, las personas ya estaban viviendo en su propio infierno. La oficina de Secure Code zumbaba con una tensión palpable. Rodrigo Vega, ojeroso y claramente estresado, caminaba de un lado a otro frente a la ventana que daba al Skyline de Guadalajara. Su imperio tecnológico, construido sobre el trabajo robado de Alejandro, se desmoronaba más rápido de lo que podía reparar. No entiendo cómo pasó esto, murmuró mientras revisaría los documentos que su contador acababa de entregarle. Todas nuestras deudas, ¿cómo es posible que una sola persona las haya comprado? Su asistente, María, entró con más malas noticias. Señor Vega, acaba de llegar esta citación. Aparentemente, tenemos que reunirnos con nuestro nuevo acreedor principal. Rodrigo tomó el papel con manos temblorosas. El nombre no le decía nada, Eduardo Villarreal. Pero la cantidad de deuda que este hombre controlaba era suficiente para cerrar Secure Code inmediatamente. 2 horas después,
Rodrigo se encontraba en la suite presidencial del Hotel Villa Gans, frente a un hombre que irradiaba poder y control. Eduardo Villarreal era exactamente el tipo de inversionista que Rodrigo había esperado impresionar, no el tipo de hombre que podía destruir su vida con una sola decisión. «Señor Vega, siéntese por favor», dijo Eduardo, gesticulando hacia un sillón de cuero. «Tenemos mucho de qué hablar». Rodrigo se sentó nerviosamente. «Señor Villarreal, no entiendo cómo llegamos a esta situación. Secure Code es una empresa sólida con mucho potencial». ¿Sólida? Eduardo rió suavemente. «Señor Vega, su empresa debe 47 millones de pesos. Sus contratos principales han sido cancelados. Su equipo de desarrollo no ha producido innovaciones significativas en 3 años. ¿Dónde ve usted la solidez? Hemos tenido algunos contratiempos, pero sus contratiempos comenzaron cuando perdió acceso a la verdadera fuente de su tecnología inicial, ¿no es así?». El rostro de Rodrigo palideció. «No sé a qué se refiere». Eduardo se levantó y caminó hacia la ventana. «El sistema de seguridad bancaria que lo lanzó a la fama. Muy impresionante para un programador mediocre recién salido de la universidad. Yo desarrollé ese sistema». ¿Realmente? Eduardo se volteó lentamente. «Porque tengo aquí información muy interesante sobre el verdadero creador de esa tecnología». Eduardo puso sobre la mesa una carpeta gruesa. Dentro había documentos, correos electrónicos, registros de desarrollo y fotografías. Fotografías de Rodrigo copiando información de la computadora de Alejandro. ¿Cómo consiguió esto? Cuando uno tiene los recursos adecuados, señor Vega, puede conseguir muchas cosas, incluyendo evidencia de espionaje industrial, fraude y conspiración para incriminar a un inocente. Rodrigo se desplomó en su silla. «¿Qué quiere de mí?». «Quiero que me transfiera el 100% de las acciones de Secure Code. Inmediatamente». «Eso es chantaje». «Eso es justicia». La voz de Eduardo se volvió fría como el acero. «Usted tiene 2 opciones. Firmar estos papeles y mantener un trabajo como empleado en su antigua empresa, o enfrentar cargos criminales que lo pondrán en prisión por los próximos 20 años. Rodrigo firmó los documentos con manos temblorosas. Cuando terminó, Eduardo se sentó frente a él. «Ahora, señor Vega, hablemos de Santiago Herrera». «¿Herrera? ¿Qué tiene que ver él con esto?». «Entiendo que usted fue quien proporcionó la evidencia falsa que envió a Alejandro Mendoza a prisión». Yo solo seguí órdenes». «¿Órdenes de quién?». «De Herrera. Él me dijo que Mendoza era peligroso para la empresa. Que tenía que detenerlo antes de que arruinara todo». Eduardo asintió lentamente. «¿Y su esposa? ¿Sofía sabía del plan?». Rodrigo vaciló. «Sofía. Ella no quería hacerlo. Pero Herrera la convenció. Le dijo que si no ayudaba, tanto ella como yo podríamos perder nuestros trabajos. Tenía deudas de la universidad, necesitaba el dinero». Por primera vez desde que había comenzado su plan de venganza, Eduardo sintió una punzada de algo que podría haber sido compasión. Pero la aplastó rápidamente. «Muy interesante. Y supongo que usted ha sido un esposo ejemplar desde entonces». La cara de Rodrigo se puso roja. «Mi matrimonio no es asunto suyo. Se convierte en mi asunto cuando uno de mis empleados golpea a su esposa. Yo nunca». Eduardo puso sobre la mesa fotografías de Sofía con moretones, tomadas por investigadores privados durante las últimas semanas. «Señor Vega, aquí está lo que va a pasar. Usted va a buscar ayuda psicológica para su problema de ira. Va a asistir a terapia matrimonial. Y si vuelvo a ver una sola marca en su esposa, no solo perderá su trabajo, enfrentará cargos por violencia doméstica». Rodrigo salió de la reunión completamente derrotado. Eduardo había conseguido lo que quería: control total sobre Secure Code y información crucial sobre la participación de Herrera en su encarcelamiento.
Pero el verdadero premio aún lo esperaba en el sótano de la mansión colonial de los Herrera. Esa noche, Eduardo recibió una llamada que había estado esperando. Señor Villarreal, era la voz nerviosa de Santiago Herrera. He estado pensando en su propuesta sobre la casa. ¿Podríamos reunirnos mañana para discutir los detalles? Eduardo sonrió en la oscuridad de su penthouse. Santiago había encontrado algo en el sótano, exactamente como había planeado. Por supuesto, señor Herrera. Será un placer hacer negocios con usted. El juego estaba llegando a su clímax, y todas las piezas estaban exactamente donde Eduardo las necesitaba. La biblioteca de la mansión Herrera olía a siglos de historia y secretos guardados. Santiago Herrera, visiblemente agitado, sirvió brandy con manos temblorosas mientras Eduardo examinaba los libros antiguos y retratos familiares con aparente interés casual. Señor Villarreal, comenzó Herrera, su voz traicionando una mezcla de emoción y nerviosismo. Después de nuestra conversación, decidí investigar un poco más sobre la historia de mi familia. Eduardo se volteó lentamente desde el retrato del bisabuelo Ignacio, exactamente el mismo que Edmundo había descrito años atrás en la celda de Puente Grande. ¿Y qué descubrió? Cosas extraordinarias. Herrera se acercó, bajando la voz como si las paredes pudieran escuchar. Resulta que usted tenía razón sobre los tesoros escondidos. Mi bisabuelo, bueno, tenía algunos secretos. Eduardo fingió sorpresa. ¿En serio? ¿Qué tipo de secretos? Herrera lo guió hacia una estantería en particular. Con un mecanismo oculto que claramente había descubierto recientemente, la estantería se deslizó revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. Esto lleva al sótano original de la casa. Nunca supimos que existía esta entrada. Descendieron por escalones de piedra que no habían visto luz solar en décadas. Al final, una habitación secreta se extendía ante ellos, iluminada por las linternas que Herrera había preparado. Las paredes estaban cubiertas de mapas antiguos, documentos amarillentos, y en el centro, un cofre de madera reforzado con hierro. Esto es increíble, murmuró Eduardo, aunque por dentro su corazón latía con la emoción de ver finalmente lo que Edmundo había descrito con tanto detalle. Pero eso no es todo, dijo Herrera, dirigiéndose al retrato del bisabuelo que colgaba en la pared del sótano. Detrás del marco, tal como Edmundo había predicho, había un compartimento secreto. Encontré esto. Herrera sacó un mapa cuidadosamente preservado. Las marcas y coordenadas coincidían exactamente con lo que Eduardo recordaba de las enseñanzas de Edmundo. Según este mapa, hay un tesoro mucho más grande escondido en las montañas cerca de Tequila. Oro de la época de Villa, documentos históricos invaluables, y... Herrera vaciló. ¿Y qué más? Evidencia de colaboración entre mi bisabuelo y Pancho Villa. Documentos que podrían cambiar la historia oficial de la Revolución Mexicana. Eduardo estudió el mapa, fingiendo fascinación. Esto es extraordinario, señor Herrera. Pero debe valer una fortuna. Exactamente por eso necesito un socio como usted. Herrera se volvió hacia Eduardo con ojos brillantes de codicia. Alguien con recursos y discreción. Podríamos dividir el tesoro 50-50. Eduardo fingió considerar la propuesta. Es tentador, pero también arriesgado. ¿Qué garantías tengo de que este tesoro realmente existe? Mire a su alrededor. Herrera gesticuló hacia el cofre. Esto es solo una muestra. Hay oro aquí, joyas, documentos auténticos. Si esto es solo lo que mi bisabuelo guardó en casa, imagínese lo que hay en la ubicación principal. Eduardo se acercó al cofre y lo abrió cuidadosamente. Efectivamente, contenía oro, pero también algo que Herrera no había notado, documentos que detallaban transacciones comerciales dudosas de la familia Herrera durante generaciones. Información que podría arruinar la reputación de la familia para siempre. Señor Herrera, acepto su propuesta. Pero tengo una condición. ¿Cuál? Quiero que firmemos un contrato de sociedad que incluya la transferencia de esta propiedad a mi nombre como garantía.
Si el tesoro existe, usted recupera la casa más su parte del oro. Si no existe, yo mantengo la propiedad como compensación por mi inversión. Herrera vaciló. Esa es una apuesta muy alta. Las grandes recompensas requieren grandes riesgos, señor Herrera. Además, Eduardo sonrió fríamente, ¿no está usted seguro de que el tesoro existe? La codicia venció a la prudencia. Herrera asintió. Acepto. 3 días después, mientras firmaban los papeles en la oficina del notario, Eduardo reveló la primera parte de su verdadera identidad. Señor Herrera, hay algo que debe saber antes de proceder. ¿Qué cosa? Mi verdadero nombre no es Eduardo Villareal. Eduardo se quitó los lentes de contacto, revelando sus ojos naturales. Mi nombre es Alejandro Mendoza. El rostro de Herrera se transformó en una máscara de horror. Imposible, tú estás en prisión. Estaba en prisión. Pero como puede ver, ya no. Herrera intentó levantarse, pero Eduardo le puso una mano firme en el hombro. Siéntese, señor Herrera. Tenemos mucho de qué hablar. Por ejemplo, sobre cómo usted orquestó mi encarcelamiento para quedarse con mi tecnología. Yo no hice nada. Fue Rodrigo quien trajo la evidencia. Rodrigo ya me contó toda la verdad. Cómo usted lo amenazó, cómo manipuló a Sofía, cómo fabricó evidencia falsa. Eduardo puso sobre la mesa una grabación. La voz de Rodrigo confesando todo el plan era clara e inconfundible. Así que aquí está lo que va a pasar, Santiago. Usted va a confesar públicamente lo que hizo. Va a limpiar mi nombre. Y va a compensar a todas las personas que resultaron heridas por su conspiración. ¿Y si me niego? Eduardo sonrió. Entonces toda esta evidencia va directamente a la fiscalía. Junto con información sobre las actividades ilegales de su familia durante los últimos 50 años que encontré en el cofre de su bisabuelo. Herrera se desplomó, completamente derrotado. ¿Qué quieres exactamente? Justicia, Santiago. Pura y simple justicia. Esa noche, Eduardo regresó solo a la mansión que ahora legalmente le pertenecía. En el sótano secreto, rodeado de siglos de historia familiar que no era suya, finalmente permitió que las lágrimas fluyeran. Edmundo había tenido razón. La venganza más dulce era aquella donde los enemigos se destruían a sí mismos. Pero ahora que la tenía en sus manos, se preguntaba si valía realmente el precio que había pagado por ella. 6 meses después, la historia del fraude Tecnoméxico había sido completamente reescrita en todos los medios nacionales. Alejandro Mendoza había sido exonerado completamente, su nombre limpiado, y Santiago Herrera enfrentaba cargos por conspiración y fraude corporativo. Alejandro, ahora oficialmente restaurado en su identidad real pero conservando los recursos y conexiones que había construido como Eduardo Villareal, se encontraba en el jardín de la mansión que una vez perteneció a los Herrera. La había convertido en un centro de rehabilitación para expresidiarios, cumpliendo una promesa silenciosa que había hecho a la memoria de Edmundo. ¿Señor Mendoza? Una voz femenina lo sacó de sus pensamientos. Se volteó para encontrar a Sofía parada en la entrada del jardín. Se veía diferente, más fuerte, más segura de sí misma. Había perdido esa mirada vacía que había notado meses atrás. Sofía, dijo simplemente. No esperaba verte. Espero que no te moleste que haya venido. Necesitaba hablar contigo. Se sentaron en una banca bajo un árbol de jacaranda que estaba floreciendo con violetas brillantes. Quiero pedirte perdón, comenzó ella, sin mirarlo a los ojos. Por todo lo que te hice. Por haberte traicionado. Alejandro la estudió cuidadosamente. ¿Por qué ahora, Sofía? Porque finalmente entiendo lo que perdí. No solo perdí al hombre que amaba, sino que perdí quién era yo realmente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando Herrera me amenazó con arruinar mi carrera si no cooperaba, debí haber elegido estar contigo. Debí haber confiado en ti.
Y en lugar de eso elegiste el camino fácil. El camino que pensé que era más seguro. Pero no hubo nada seguro en los años que siguieron. Se tocó inconscientemente la muñeca donde solían estar los moretones. Rodrigo, las cosas se pusieron muy difíciles después de que te encarcelaron. La culpa lo carcomía, y cuando las cosas empezaron a salir mal con la empresa. Lo sé, dijo Alejandro suavemente. Vi las marcas. Se quedaron en silencio por un momento, observando cómo las flores de jacaranda caían como lluvia morada a su alrededor. ¿Puedes perdonarme algún día?, preguntó ella finalmente. Alejandro respiró profundamente. Durante años había soñado con este momento, había imaginado las palabras crueles que le diría, el dolor que le causaría en venganza por su traición. Pero ahora, mirando a la mujer que una vez había amado, solo sentía una tristeza profunda y agotadora. Ya te perdoné, Sofía. Te perdoné hace mucho tiempo. Ella lo miró sorprendida. ¿En serio? El odio es una prisión, y yo ya pasé suficiente tiempo encarcelado. Se levantó y caminó hacia la fuente en el centro del jardín. Pero el perdón no significa que podamos volver atrás. Somos personas diferentes ahora. Lo sé. Yo también he cambiado. Dejé a Rodrigo la semana pasada. Finalmente encontré el valor que debía haber tenido hace años. Me alegro por ti. Sofía se acercó a él. ¿Crees que podrías enseñarme cómo reconstruir mi vida? Como tú reconstruiste la tuya. Alejandro sonrió tristemente. Mi vida no fue reconstruida, Sofía. Fue forjada en fuego y dolor. No le deseo ese camino a nadie. Pero mírate ahora. Tienes éxito, poder, propósito. Y estoy completamente solo. La honestidad de su propia confesión nos sorprendió. La venganza me dio satisfacción, pero no me devolvió lo que perdí. No me devolvió los años, no me devolvió la inocencia, y definitivamente no me devolvió el amor. Caminaron hacia la salida juntos. En la puerta, Sofía se volteó una última vez. Para lo que sirva, Alejandro, fuiste el único hombre al que realmente amé. Lo que siento ahora por haber perdido eso, es peor que cualquier castigo que podrías haberme dado. Después de que se fue, Alejandro regresó al sótano donde había comenzado su venganza. Los mapas y documentos del tesoro de Villa seguían ahí, pero ya no lo emocionaban como antes. Había encontrado el oro, había usado parte de él para financiar su venganza y el resto para crear el centro de rehabilitación. Pero la verdadera riqueza que había encontrado era algo completamente diferente. En una esquina del sótano había instalado un pequeño altar con una fotografía de Edmundo Faria. Cada noche venía aquí a reflexionar y a reportar mentalmente los progresos del centro. Completé tu misión, viejo, le dijo a la fotografía. Encontré el tesoro, me vengué de mis enemigos, recuperé mi nombre. Pero ahora entiendo lo que realmente querías enseñarme. Tomó un papel y comenzó a escribir. Era una carta dirigida al director de la prisión de Puente Grande, ofreciendo financiamiento completo para un programa educativo y de rehabilitación para los presos. Incluía becas universitarias para aquellos que demostraran progreso genuino y un programa de mentorías con expresos exitosos. La verdadera victoria no es la venganza, continuó hablándole a la fotografía de Edmundo. Es romper el ciclo. Es asegurarse de que otros no tengan que pasar por lo que nosotros pasamos. Selló la carta y la dejó lista para enviar por la mañana. Luego, por primera vez en años, Alejandro Mendoza durmió profunda y pacíficamente, sin sueños de venganza ni pesadillas del pasado. Al día siguiente, comenzaría el verdadero trabajo de reconstruir no solo su vida, sino las vidas de otros que, como él, habían sido quebrantados por la injusticia. La venganza había terminado. La verdadera justicia apenas comenzaba. Fin.